Buenas noches, estimado docente. Nuestro grupo está conformado por Daniela Coral, Cristian Jacome y mi persona, Patricia Gordillo. En esta ocasión vamos a exponer el trabajo de sistematización de la experiencia de la clase demostrativa ejecutado por parte de mi compañera Daniela Coral. Mi trabajo se titula Sistematización del proceso de la clase demostrativa, titulada La noticia, uso de las mayúsculas en el texto, realizada en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe de Dolores Zacuango en el año lectivo 2024-2025. Primero voy a dar breves datos de la institución. Esta institución es una que ya había mencionado, se encuentra en una zona rural en la comunidad de Cochabamba de Cangagua. Es una institución intercultural bilingüe pública de sostenimiento fiscal y que multiproceso con disponibilidad de planta docente para todos los grados. Utilizan el currículo intercultural bilingüe quichua. Y, y ahora voy a hablar sobre los aspectos socioculturales y económicos del grupo estudiantil con el que yo trabajé, que es el tercer grado. Este grado estaba conformado por 31 estudiantes, 14 hombres y 17 mujeres. Estaban en una edad de entre 7 y 9 años, y de ellos, 4 estudiantes tienen necesidades educativas especiales, necesidades de lenguaje, de lectoescritura y de concentración. Es algo breve sobre el contexto sociocultural y económico de sus estudiantes. Todos se identificaban como indígenas. A pesar de que vivían en una comunidad quichua hablante, los estudiantes ya no hablaban quichua. O sea, entendían, sabían algunas palabras, lo que aprendían en la institución, pero ya no se comunicaban utilizando el quichua. Pero sí eran muy apegados a las festividades, a las tradiciones, a los que se daban en su comunidad. El grupo pertenece a un nivel medio bajo, aunque algunos estudiantes son hijos de algunos profesionales. Muchos de ellos se dedican a la agricultura de cebolla, de papas, tienen plantaciones de rosas o se dedican a los productos artesanales y ganadería. Ahora voy a explicar sobre la justificación de mi trabajo. Primero, el propósito de la sistematización es que facilita un análisis profundo y crítico de la práctica educativa, que en este caso es mi clase demostrativa, y me ayuda a identificar aciertos y desafíos que tuve en esta experiencia. En la utilidad que tiene este trabajo para las autoridades docentes y estudiantes, los docentes, tal vez este trabajo les pueda ayudar a identificar el impacto de sus métodos y mejorar sus estrategias pedagógicas. Las autoridades de este trabajo tienen información para apoyar procesos educativos contextualizados y efectivos. Y los estudiantes se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y realidades. Los beneficios para mí, que soy la autora de este trabajo, es que me ayudan a reflexión crítica sobre mi práctica docente y me ayudan a detectar las fortalezas y áreas de mejora en mi desarrollo profesional. Y por último, el impacto que tiene el trabajo para la sociedad y la comunidad es que ayuda a fortalecer un vínculo entre la escuela y la comunidad, y puede también ayudar a la formulación de políticas educativas, especialmente que sean inclusivas y contextualizadas. La metodología de mi trabajo, primero utilicé un enfoque cualitativo porque necesitaba analizar cuál es el contexto, cuáles son las dinámicas y las interacciones del con el que trabajé. Para esto utilicé técnicas como la observación participante, que realicé en visitas para la institución, entrevistas tema estructurada al docente y el análisis de textos cuando hice la investigación sobre mi tema, que revisé libros de otros autores para generar el marco conceptual que me ayude a dar mi clase. Ahora voy a explicar brevemente los 3 momentos que son claves en esta sistematización. La narración de la experiencia se trata de recuperar todo lo que hemos vivido, las vivencias de los 3 hitos fundamentales de la sistematización, que es la práctica educativa, el acercamiento y la planificación de la clase demostrativa y la ejecución de la clase. La elaboración del marco conceptual son conceptos que tomamos información de otros autores, la organizamos, pero estos conceptos son claves para nosotros ayudar a nuestra reflexión. Aquí se utiliza conceptos como modelo pedagógico, rol docente, secuencia didáctica, evaluación. Estos son conceptos claves que nos van a ayudar después a reflexionar. Y por último, como ya habíamos hablado sobre la reflexión y las lecciones aprendidas, esto es un análisis que se hace de mi narración, de mi experiencia con el marco conceptual que ya había realizado. Entonces, analizo si es que dentro de la información que recopilé y lo que yo hice se adapta o no, lo hice bien o no. Entonces, me ayuda a saber si es que tal vez cometí errores o no. Y también, y aquí mismo también se puedo sacar las lecciones que he aprendido de ese trabajo. Dentro de las reflexiones de mi trabajo,
y puedo decir que el constructivismo a mí me permitió que los estudiantes construyeran activamente su conocimiento, pero que es necesario adaptarse a la realidad del aula. No todas las estrategias funcionan para todos los grupos estudiantiles, los grupos son muy diferentes y muy diversos. En el rol docente, en el constructivismo, es de ser mediador y facilitador, y especialmente que fomenta la atención para la diversidad estudiantil, y más aún, especialmente para los estudiantes con necesidades educativas, debe haber un acompañamiento por el parte del docente. El currículo a mí me ayudó a que sea, a contextualizar la realidad educativa de la comunidad en la clase, utilizando, por ejemplo, yo di la noticia, utilizando noticias de la comunidad. Entonces estaba contextualizando y enseñándole al mismo tiempo. La secuencia didáctica es la que nos proporciona el MOSAIF, que es fundamentalmente de las cuatro fases, que es el dominio, la aplicación, la creación y la socialización del aprendizaje. Eso es lo que trabajamos. Y los recursos didácticos, especialmente en el constructivismo, nos dicen que tienen que ser visuales y manipulativos para que fortalezca la comprensión y la motivación a los estudiantes. Y por último, la evaluación, que es formativa, que es una clave para monitorear el aprendizaje, más no para ponerle una nota, sino que para monitorear y ajustar nuestras estrategias y también saber si debemos retroalimentar. Dentro de los aprendizajes importantes que yo considero que fueron para mí como en mi práctica, es que la atención personalizada a estudiantes con necesidades educativas sí fue algo que aprendí mucho, porque yo no sabía que solo se adaptaban las planificaciones, las guías en las materias de lengua y literatura y matemáticas, y que sociales y ciencias naturales se trabaja igual. No sabía, tampoco sabía que se busca el dominio un poco más bajo de complejidad que el resto de los estudiantes. También otro aprendizaje que yo obtuve es que la planificación en la secuencia didáctica no siempre van a ser como la planificamos, como la teníamos pensada hacer. Siempre debemos ser flexibles porque la realidad del aula puede hacer que todo lo que tengamos planificado no se ejecute como lo teníamos pensado. Dentro del currículo, como había mencionado, es importante que el aprendizaje esté de la mano con la realidad sociocultural de los estudiantes, y que es importante el desarrollo de habilidades para el manejo y control del aula, porque esto nos ayuda a que haya un ambiente propicio para que todos aprendan. Y por último, que valorar y reflexionar continuamente y también sistematizar nuestra experiencia es una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestra práctica docente. Muy bien, compañera Daniela. En la parte de la reflexión con respecto al rol docente, donde tú manifiestas que el docente es un mediador y facilitador fundamental para atender la diversidad, especialmente en los estudiantes con necesidades educativas especiales. Mi pregunta es, ¿cómo tú puedes mencionar que lograste cumplir con este enunciado, tomando en cuenta que manejaste un grupo numeroso de estudiantes? Bueno, de las visitas previas que tuvimos a la institución, nosotros ya identificamos los estudiantes, trabajamos con ellos y también reconocimos cuáles son las necesidades, o sea, cómo trabajan, cómo debemos adaptar las actividades a ellos. Cuando yo planifiqué la clase, las actividades especialmente, para ellos le bajé la complejidad bastante. Utilicé más imágenes, menos texto, y para que ellos puedan realizar el mismo trabajo que hacen los demás, pero con menos complejidad. Y durante la ejecución de mi clase, yo a los niños les puse en zonas estratégicas donde yo les pueda tener visualmente para estar viendo qué hacen, qué no hacen. Y también cuando trabajaban individualmente me acercaba a ellos, les proporcionaba información, indicaciones. eh, y para la evaluación, pues para ellos la evaluación igual de baja complejidad, les decía preguntas que ellos puedan responder, o preguntas que tengan ahí mismo la respuesta para que ellos aprendan. Esa fue la estrategia con la que podría decir que fui mediadora y facilitadora con los niños con necesidades educativas especiales. Gracias, compañera. Listo, compañera. Dentro de los aprendizajes dices que aprendiste a flexibilizar la planificación. ¿En qué manera le flexibilizaste en tu clase demostrativa? Bueno, al momento de que yo hice la planificación siguiendo la secuencia didáctica que nos dicta el MOSAIC, yo incluso tenía el tiempo para cada fase, pero llegando a la realidad, las primeras fases se me fue el doble del tiempo planificado,
quitándole tiempo al resto de las fases. Entonces tuve que adaptarme y flexibilizar esta planificación. Por ejemplo, cuando presentaba el tema, los niños tenían que realizar, ellos escribir ejemplos del uso de las mayúsculas. En cambio, cambié y les presenté ejemplos yo, pero que tenían que reconocer cuál estaba escrito bien y cuál estaba escrito mal para agilizar esto. Y, y las actividades también les bajé la complejidad, porque como ya no tenía tiempo, le bajé la complejidad de las actividades para que los estudiantes terminaran más pronto. Y por último, me adapté, porque ya tenía un poco menos tiempo, me adapté para que un solo grupo socialice su noticia. Así pude más o menos cumplir con toda la guía de aprendizaje, pero sí la flexibilicé bastante. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, compañero. Gracias, licenciado. Esta ha sido nuestra exposición.